Estimados estudiantes, bienvenidos a la lección número 6, unidad número 6 de su materia Ética y Valores. Vamos a trabajar hoy con el tema de la ética como camino en el ejercicio de la virtud hacia la felicidad, conocido mejor como el eudemonismo. Lo vamos a enfocar desde los tres grandes autores de la filosofía griega, la ética socrática, la ética platónica y la ética aristotélica. Comencemos entonces con la ética socrática. Sócrates, primer gran filósofo, vive en Grecia en el siglo V a.C. Su ética es una ética basada en la virtud y una ética intelectualista y consideraba el bien como el conocimiento. Ahora, con esta imagen que le presento, hago una analogía rápida y sencilla de cómo Sócrates decía que a través del conocimiento se establecía un cambio en la conducta y en la percepción de las personas. Ahora bien, esta ética que vemos en Sócrates, una ética que destaca la virtud como universal y valiosa, la virtud como que no es algo externo desde el punto de vista social, sino interno, por lo cuanto es el conocimiento, y que la virtud es producida por la conciencia. ¿Cuáles son las características de la ética socrática? Lo bueno es útil a la felicidad y, como veíamos en la unidad número 3, ese valor es hacia el cual convergen todas las acciones del hombre, es decir, el bien supremo atrae a la persona hacia sí. La moral la considera como algo inexistente. ¿Por qué? Porque la moral para Sócrates es la ausencia del bien. Lo que existe es el bien. Y por lo cuanto, la moral socrática dice, lo que existe es lo bueno, al no existir lo bueno, queda lo malo. Y es algo inexistente cuando la persona conoce lo bueno. ¿Qué dice Sócrates? Una persona que conoce lo bueno actuará en consecuencia. Bien. Y por ello el vicio la define como ignorancia, porque el que obra mal es porque ignora el bien. Nadie hace mal voluntariamente, diría este autor. La ética socrática es una ética basada en la virtud, donde la virtud es el bien y el conocimiento. Y para Sócrates, el hombre vive para alcanzar el saber y la virtud a través de su reflexión. Si vemos hoy en día, hay muchas personas que en este estado de soledad que implica estar en la realidad actual, frente al hecho de la soledad, hay personas que desesperan, se sienten mal, y muchas veces porque las personas no están acostumbradas a reflexionar, no están acostumbradas a encontrarse consigo mismos, es decir, se desconocen como tal. Ahora, el vicio es la ignorancia y el bien la virtuosidad. Cuando vemos una persona, permítame regresar aquí, una persona que actúa en consecuencia con el vicio, según este autor, es porque no conoce el bien. Como en esta imagen vemos que la persona está atienta, es una persona que no reconoce lo que está pasando, no sabe hacia dónde va y por desconocer el bien actúa desde el punto de vista del vicio. De ahí que la ética socrática es una ética del deber. El ser humano hace lo que hace porque considera que es su deber hacerlo. Y responde a el oráculo de Delfos. Esta frase que ya les he hablado en lecciones anteriores, que él conoce de ti mismo.
porque consiste en que cada uno tiene que encontrar en sí mismo su realidad y en cuanto a eso, formar la virtud. De ahí que el hombre debe conocerse a sí mismo, penetrar en la esencia de su ser humano y al conocerse, actuar en consecuencia de forma virtuosa. Aristóteles después retomará este tema y Sócrates define una triada que es la virtud, el bien y la felicidad. El hombre, en cuanto ser que debe actuar según la virtud, debe ser virtuoso para obrar bien y en la medida en que la persona obre bien, traerá hacia sí la felicidad, que es el bien más aspirado por cada uno de los hombres. Ahora hablaremos de el discípulo de Sócrates, que es Platón. Como le decía, son los tres grandes filósofos griegos, y a su vez cada uno fue discípulo del anterior. Para la cultura general, los filósofos antes de Sócrates se consideran presocráticos. Sócrates marca en la filosofía un antes y un después, como en la era de la humanidad marca el nacimiento de Cristo. Nosotros vivimos en la era cristiana, entonces todo lo que viene antes de Cristo es antes de Cristo, antes de la era cristiana. En filosofía, los filósofos antes de Sócrates son los presocráticos, son filósofos de naturaleza, un conjunto de filósofos que fueron contribuyendo a la consecución del conocimiento y de ese eterno preguntar que es la filosofía. Platón, discípulo de Sócrates, recoge los detalles del pensamiento socrático y después estos pensamientos son ampliados por Aristóteles. Ahora, ¿qué dice Sócrates? Y recordamos, hay una triada que define qué es la virtud, el bien y la felicidad. Ahora, ¿qué dice Platón? Platón define como objeto de la vida moral y de la ética la felicidad, es decir, el punto hacia donde hay que encontrarse. Es una teoría eudemonista, tanto que orienta al logro del bien supremo del hombre, es decir, a la felicidad. El eudemonismo, bien definido por la Real Academia Española, viene del griego eudamonios, que lo observamos aquí, que significa considerar, la acción de considerar algo dichoso. Entonces, es la teoría ética que establece la felicidad como fundamento de la vida moral. Ahora bien, Platón hace una diferencia entre lo moral en cuanto a conducta, lo ético en cuanto a reflexión, basado en la inteligencia y en el actuar de la persona. Hay una teoría que se llama el hedonismo, definida así por los griegos y que a su vez está muy en boga en la actualidad. El hedonismo es la teoría de creer que la vida se basa en la búsqueda del placer, basada en el placer. Todo aquello que me genera placer es considerado por los hedonistas como bueno. Ahora bien, no todo aquello que genere placer necesariamente sea bueno. Y tampoco es algo ético que la persona viva buscando el placer. Cuando la persona vive en un desenfreno de búsqueda del placer, la persona se aparta, lo dice este autor, de su vida humana y entra en lo que se llama la vida animal. ¿Por qué? Porque cuando a un animal lo que ustedes puedan
pensar como animales, no sé si son mascota o alguno tiene alguna hacienda, granja, uno le puede decir a un animal que deje de comer el alimento. El alimento le produce placer, pero sabemos que si se le coloca bastante alimento en el tazón y uno tiene pensado que sea para todo el día, el animal va a comer todo lo que pueda hasta que quede saciado, que su panza no pueda más. Entonces, ustedes le dirán a su gato o perro, no, mira, esto es para todo el día. Él no va a comprender, eso le produce placer y se lo comerá todo. Igual pasa con las personas. Cuando una persona vive solamente buscando el placer, deja de tener inteligencia y se entrega a sus instintos básicos. ¿Qué buscaba y qué pretendía Platón? ¿Y qué le decía a sus estudiantes? Le decía, es mejor vivir una vida austera. Es decir, yo puedo tener placer, pero tiene que haber una mezcla entre, desde el alma inteligente, entre lo que me da placer, pero en poca medida. Él habla de la dosificación. Imaginemos una dosificación como cuando hablamos de dosis en medicina, los que hemos tenido niños o conocemos lo que se llama el gotero, que se dice, el médico dice, son tantas gotas que hay que dar. Eso es una dosis. Es tanto la pastilla que se puede consumir. Eso es una dosis. Entonces, la mezcla dosificada de placer y sabiduría, armonizados en la vida virtuosa, darán por resultado la felicidad de que el hombre es capaz en este mundo. Es decir, en la medida en que somos inteligentes, nosotros podemos acceder a ser felices, consumir aquello que nos da placer, pero en poca medida. Para vivir así, él propone las virtudes cardinales, las cuales las sustenta en cuatro, que son la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza. La justicia tiene que ver con el orden y la armonía en el universo, es decir, en el contexto social, aquello que es válido para uno y para otro, y que en cuanto la persona lo tiene o lo realiza, es bueno tanto para él como para los demás. El orden. La prudencia es la racionalidad que se utiliza en las acciones, es decir, aquello que yo cuando realizo me lleva a realizar un bien. La fortaleza es esa capacidad que tiene, cuando él habla de la inteligencia del alma, de poder sacrificar placeres o de hacer acciones que vayan sobre aquel sentimiento que puede darme sufrimiento o dolor por dejarlo de hacer. Si una persona sabe que consumir un alimento le hace daño, la fortaleza es la virtud que lo lleva a decir, esto no debo hacerlo. O cuando una persona tiene que comer un alimento que le hace bien, pero no le gusta, la fortaleza, a esa virtud que le dice, tengo que, por más que no me guste, hacer esto. Y la templanza implica serenidad, armonía, dominio de sí mismo y moderación. Ahora, Platón va a introducir la palabra arjé en la ética, que significa virtud. Y dice, y aquí resumimos lo anterior, que nuestra conducta debe superar nuestra animalidad, es decir, nuestra inteligencia debe controlar nuestros instintos. Nuestra conducta debe ser integral, pues debe unir nuestros intereses en un proyecto comunitario. Es decir, que mis acciones no afecten a los demás. Antes bien, lo que yo haga debe ser bueno para los demás. Y sólo así se va a alcanzar la felicidad.
El tercer autor, a ver, en el día de hoy, es Aristóteles. Y vamos repasando. Sócrates, que es el primer gran filósofo, introduce la tríada virtud, bien, felicidad. Luego, Platón habla específicamente de la eudemonía, bien, como la acción de sentirse dichoso, de hacerse dichoso. Y ya Aristóteles, en su Ética de Nicómaco, habla del eudemonismo, como la búsqueda de la felicidad. Ahora bien, la ética aristotélica es la ética de la felicidad, de la virtud, ya que por medio de la virtud se alcanza la felicidad. Es una ética de bienes, porque el hombre cada vez que actúa lo hace en búsqueda de un determinado bien, donde encontramos y recordamos que el bien supremo es la felicidad. Ahora bien, ¿qué es la felicidad? Y dice este autor en Ética Nicómaco, es la sabiduría, el desarrollo de las virtudes, en particular la razón. Es la aspiración máxima de los seres humanos, una actividad del alma conforme a una virtud perfecta. Ahora, toda actividad humana tiende hacia algún bien y para él el bien busca la política y dice que el hombre es un animal político. Frente a una realidad donde nos encontramos con diferentes casos de corrupción y de políticos que manipulan a los ciudadanos, la política, definida por Aristóteles, es como el más alto grado de virtud. Y aquí hago una pausa porque algunos dirán, pero ¿por qué? ¿Y por qué este autor define el hombre como política? Resulta que cuando una persona ejerce un cargo político, es la mejor oportunidad que tiene esa persona para ser virtuosa, la mejor oportunidad para lograr que el mayor número de personas tengan acceso a bienes, a recursos, es decir, tratar de hacer la vida más feliz para los demás. Tristemente no es la realidad de muchos políticos, pero ese es el deber ser. Y dice que hay una pirámide donde comenzamos con los bienes corporales, los bienes externos, pasamos a los bienes del alma. Después de los bienes del alma vienen los bienes supremos, donde están los teológicos, y por último, la felicidad. Ahora, ¿cuáles son los bienes externos? Los bienes externos son aquellos que otras personas me dan a mí. Es decir, ninguno de nosotros podemos definirnos como personas honorables, famosas o personas con poder. Para tener eso, esos bienes, otra persona tiene que definirte a ti como honorable, porque te conoce y le dice a otro, él es una persona de honor. Ahora, ¿cómo podemos definir una persona famosa? La definimos en cuanto que la persona es reconocida por los demás. Nadie puede colocar en su Instagram diciendo soy una persona famosa, porque cuando las personas ven los seguidores, tiene 50 seguidores. ¿Es famosa? No. Es famosa en cuanto otra persona lo busque. Igual, el poder es en cuanto la persona te dé esa capacidad de poder actuar sobre ella. Los bienes del cuerpo son la virtud y el placer. Y los bienes del alma son la contemplación y la sabiduría. Cuando hablamos de Aristóteles y su relación con el bien, tenemos que ver que en su ética se enfoca en que todo lo que lleva el hombre a su propio bien es una acción buena. En caso contrario, corresponderán a acciones malas. Es algo tan sencillo y algo que no se vive, no se conoce en la actualidad. Hoy es frente al relativismo, donde la gente pierde el norte y no define lo que es bueno como tal, donde se considera bueno un conjunto de cosas que son malas. Es bueno recordar esto de la ética aristotélica. Para definir algo como bueno, tiene que llevar a la persona hacia el bien y tiene que hacerle bien a él y a los demás.
Si no es así, la acción va a ser mala. Una persona que está delinquiendo no puede considerar lo que hace como trabajo. Porque si una persona tiene una agencia de préstamo y está estafando con los intereses a la persona, puede ir presa. Si la empresa está constituida legalmente, si la persona se levanta temprano, se toma un café y se va a trabajar y se despide y dice, me voy a trabajar, este es mi trabajo. ¿Por qué puede ir presa? Porque su acción es mala, es ilegal. Por más que la persona considere eso un trabajo, no es un trabajo, es una acción delictiva. Es una acción que va contra la sociedad y contra las normas. Entonces, toda acción que lleve a la persona a su propio bien va a ser buena y de lo contrario es mala. Y la virtud es esa disposición o capacidad del alma para ir hacia lo que se considera bueno. La virtud hace que el hombre rechace aquello que va contra lo que es moralmente bueno, contra aquellos apetitos o facultades que tiene el hombre, la persona humana, para actuar de manera errónea. Y hasta aquí la unidad número 6. Recordamos entonces que estos tres autores coinciden en que el ejercicio de la virtud nos llevará a la felicidad. De ahí que la idea y la conclusión es que debemos ser personas virtuosas para ser personas felices.